Estimados pastores, consiervos de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, queremos hacer una cordial invitación a que se nos una a la unidad pastoral de Pedro Aguirre Cerda. Somos un grupo de pastores que tenemos en mente conquistar la comuna para Cristo, orar, levantar la súplica para que el Señor intervenga en todos nuestros quehaceres matutinos y que también la iglesia del Señor crezca en porte, en espiritualidad y en la responsabilidad que el Señor nos ha dado. Por eso le invitamos. Queremos que usted se nos una en la unidad, donde está la fuerza, donde está la voluntad que nos dejó expresada Cristo en el capítulo 17 de Juan. Unidos, uno, una sola alma, un solo espíritu. Así que queremos que se nos una y nos llame si está interesado al fono 998 54 3233 998 54 3233 y estaremos muy contentos de conocerle y de unir fuerza. Necesitamos ideas nuevas, novedosas y gente que ame realmente al Señor y que sepa cuál es su responsabilidad al haber sido llamado por el Rey. Que el Señor les bendiga. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Pero no hace calor. Bien, pues, le damos gracias al Señor por el tiempo, como quiera que sea. Es un tiempo venido de parte de Él y le damos gracias. Porque si no fuera así, imagínense, ¿qué sería de nosotros? Si Él nos permitiera que el sol apareciera, o que tuviera una distancia de la luna al sol y del sol a la tierra, con unos cuantos metros nos pasaríamos y unos cuantos metros más lejanos moriríamos de frío. Está todo pero tan calculado según los astrónomos, y yo le creo, que todo está girando como un reloj en el cosmos. Y debemos darle gracias en todo, así dice la palabra. Darle gracias por la lluvia, por el sol, por el frío, por el calor. Le debemos dar gracias porque Él sabe lo que hace. Así que, hermanos, les saludo en el nombre del Señor a los que se están agregando a través de las redes sociales, a través de la página web, a los que están escuchando Radio El Mensajero, Comuna de los Espejos, Pedro Aguirre Cerda y parte de San Miguel. Les mandamos un saludo cordial, que Dios les bendiga. Y también a todos los que van a agregarse más adelante, porque hay mucha gente que después ve los mensajes. Y Dios permita que este mensaje, que hoy día una enseñanza que vamos a entregar, le llegue a todo el mundo. Así que nos vamos a poner en pie de inmediato para leer la palabra que está en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. ¿Listo? Le damos lectura entonces en el nombre del Señor. Versículo 8 dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nuevamente conversaremos sobre un tema relevante, de mucha importancia para tu pueblo, porque los días están difíciles. Cada día, Señor, tú te acercas más y el mundo cada día se hunde más. Por eso tu pueblo necesita, Señor, conocer, saber,
adquirir conocimiento a través de tu palabra, para, Señor, descubrir de dónde viene todo esto. ¿Por qué, Señor, hoy en día hay tanta maldad? Señor, ya no se respeta el valor humano. A través de las noticias, cada día conocemos, Señor, cosas que nos sorprenden por la frialdad de los que lo cometen. Por eso sabemos, Señor, que tú estás más activo que nunca. Tu iglesia, Señor, debe estar más activa que nunca. Porque donde abunda la maldad, el pecado, sobreabunda la gracia. Y tú quieres, Señor, atraer a sí mismo a aquellos que aún no te conocen. Por lo cual tu iglesia debe prepararse, Señor, para llevar la palabra de verdad. Por eso estamos acá. Por eso nos reunimos, Señor, para indagar, escudriñar tu enseñanza que están a través de la Escritura. Y te pedimos que ponga quietud en nuestros corazones. Que todo pensamiento extraño, Señor, salga de nuestra mente. Y que mientras estamos acá, Señor, conversando contigo, recibiendo enseñanza, los que se han quedado en nuestros hogares estén tranquilos, en paz, nada les perturbe. Como asimismo, Señor, los que están observando, mirando desde un lecho enfermo, incapacitados que a veces no pueden llegar a la iglesia, te pedimos, Señor, que esta palabra también llegue a ellos. Muchas gracias, papá. Espíritu Santo, sabemos que tú tomas ahora el control. Úsanos, Señor, y pone paz en este lugar mientras te escuchamos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Tomen asiento, hermano. Hemos venido semana tras semana, jueves tras jueves, conversando de un tema que para mí es casi inagotable, donde necesitamos saber en qué estamos involucrados, qué es lo que pasa alrededor nuestro y por qué pasa. Me decía una persona días atrás que eso de los espíritus, de Satanás, puro cuento. Entonces yo le daba a entender y le decía, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que debemos defendernos y debemos atacar. Dios no mandaría a sus hijos a una pelea que no existe. Dios no habría mandado a Jesucristo a vencer a Satanás en su propio terreno. Entonces esa idea que anda dando vuelta incluso entre algunos cristianos de que es una fantasía lo de Satanás, quiero decirle que la palabra dice otra cosa. Es por eso que debemos reconocer quién es el adversario, el enemigo, el diablo. Debemos reconocer y saber de que es un ser real que existe. Tenemos que saber que, como decíamos días atrás, que Él ya tiene la vista puesta en los hijos de Dios. Son su objetivo, son su meta. ¿Por qué? Porque Él anda buscando los que aún no le pertenecen. Desgraciadamente en el mundo hay muchos que le pertenecen ya, a los cuales los tiene entretenidos en muchas cosas de este mundo. Pero el Hijo de Dios vino, dice la palabra, a destruir la obra del diablo. Nos vino a dar entendimiento, nos vino a dar conocimiento para que nosotros entendiéramos por qué Dios nos da estas herramientas, estas armas tan poderosas. Y yo noté 5 puntos que son importantes que los vayamos viendo. Y uno de ellos es justamente reconocer la existencia real de Satanás. Él es un ser que puede estar en un puro lugar. No es omnisciente, ni omnipresente, ni todopoderoso. No. Es un ser poderoso que puede estar en un puro lugar a la vez. Él no puede leer nuestra mente, porque Él no es Dios. Es una
persona, una entidad que nació queriendo que se le reconociera como Dios y se le adorara. El objetivo principal que él tiene es que se le adore, porque él quiere ser Dios, pero no le da el ancho, como dicen por ahí. Entonces, vino a destruir las obras del diablo y el Señor le quitó toda autoridad. Cuando una persona es atacada, tiene que distinguir por qué es atacado. Porque a veces suceden cosas a nuestro alrededor que no logramos entender. Porque hay días que parece que todo el mundo nos odiara. Porque a veces, sin que nos conozcan, nos tratan mal. Porque hay gente que ya está marcada ya. Y hay gente que rechaza nuestra presencia. Porque la presencia del Hijo de Dios tiene al Espíritu Santo. Y los demonios detectan al Espíritu Santo. Se le corren. Se van. Entonces, la pregunta es, ¿por qué a veces a nosotros nos pasa eso? Que casi no quieren hablar con nosotros. Como que cuando nos acercamos a alguien, la persona nos rehúye. No quiere hablar. No le interesa. ¿Por qué? Porque está convencida de que está bien. Entonces, es un problema. Y ese problema es porque está superada su mente por el diablo. Su mente está cautiva. No lo deja pensar. Y lo entretiene en varias cosas. Lo entretiene, por ejemplo, con un buen programa de televisión, con una buena película en un cine, con un buen partido de fútbol, o con una invitación que le llega de repente. Cosas que le restan tiempo para dedicarse al conocimiento de Dios o para tener un tiempo con Dios. Porque todos los días le pertenecen y Él nos permite que todos los días nosotros realicemos cosas personales, hagamos trámites y mientras lo hacemos Él nos cuida, pero también requiere que tengamos una relación con Él. Todo padre desea que un hijo le ame. Todo padre desea que un hijo le hable. Y no nos debemos olvidar que la Biblia dice que Dios es un Padre perfecto. Es un Padre perfecto. En Él no hay ningún error, no hay nada, no hay maldad, hay puro amor. Y por amor envió a su Hijo a rescatarnos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay un adversario, pero también reconocer que Jesús lo venció. Es un animal herido. Y los animales heridos son peligrosos. Y Él por eso dice la palabra que anda como león, pero no es león. El único león que la Biblia me habla es el león de la tribu de Judá, que es Jesucristo. El que viene como león, como rey, después de haber venido como un cordero. Entonces el primer paso es decir, reconozco que existe una entidad que desea mi mal, que es enemigo número uno de Dios, pero que Dios ya lo venció. Y lo venció a través de Jesucristo, a quien yo le sirvo y a quien yo pertenezco. Por lo tanto, mi tema es adorar a Dios, no estar preocupado del diablo. Mi tema es estar con Dios, hablar de las cosas de Dios. Y cuando yo tenga que orar por alguien, tengo que hablar con Dios. Con la persona tengo que decirle que luche en su interior para ser libre. Pero a mí Dios no me manda a hablar con un mono feo, con un demonio que es mentiroso. Yo hablo con Dios. Y en el nombre de Jesús le pido que esa persona sea libre. Pero hay algunos que cometen el error de hablar y de preguntarle cómo te llamas y quién eres y qué estás haciendo. No, por eso Dios tiene el Espíritu Santo en nosotros y nos da discernimiento. Y cuando estamos en una obra así, Dios está con nosotros. Él nos está guiando. Él nos enseña a través de la palabra que estamos frente a un ser engañoso, que lo único que es hacer nuestro mal. Nunca va a querer el bien. Nos va a manipular, nos va a enseñar cualquier cosa que es mentira.
Entonces yo le sirvo a Dios, Jesucristo es mi Señor. Él es materia prima en mi vida y no ando preocupado buscando demonios, buscando gente que esté endemoniada para liberarla. Porque Dios es el que trae a la gente. Dios es el que agrega gente a la iglesia para que las personas sean liberadas y sanadas. Pero a través de la palabra, no a través del pastor, a través de la palabra, a través de la enseñanza, donde aprenden la identidad. Ellos son hijos de Dios. Dios responde por ellos. Y la Biblia así lo dice. Por eso, primer paso, existe, pero no es mi competencia tratar contigo. Segundo paso, tenemos que aceptar la autoridad que Dios nos ha dado. Porque Dios nos ha dado autoridad. Jesús lo dijo muchas veces. Os doy autoridad para ir en medio de lobos, rapaces, escorpiones, serpientes, y ningún tipo de mal los dañará. Autoridad entregada por el mismo Hijo de Dios, por Dios mismo. Debemos reconocer esa autoridad. Que Dios está sobre todas las cosas, toda potestad ha sido entregada y todo le pertenece. La mayoría de los creyentes no entienden esta postura. Luchan con su propia fuerza, por eso fracasan. Los problemas los quieren solucionar ellos y no es así. Dios nos manda a hacer lo posible. Dios quiere que nosotros luchemos contra las adversidades. Pero tenemos que reconocer cuando la adversidad es más grande. Cuando se necesita una fuerza superior. Cuando yo reconozco que debo pedir auxilio a mi Padre porque hay algo que me está sobrepasando. Y eso es reconocer la autoridad de Dios. Entonces, hermanos, no entienden sobre esta autoridad que nos ha dado sobre el diablo. En Mateo 28, versículos 18 y 19, dice que Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, caminen confiados. Yo voy con ustedes. Vayan y hagan discípulos. Vayan y hablen de mí. Vayan y enseñen las cosas que yo les he enseñado. Vayan. Porque yo les envío. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Reconociendo esa autoridad, lo único que nos resta hacer: Señor, habla que tu siervo oye. Y que se haga en mí tu voluntad. Porque Él nunca me va a enviar a un lugar sin ir con las armas necesarias. Un padre nunca manda a su hijo a un lugar sin antes proveerle, respaldarle, apoyarlo. Y eso lo hace Dios con nosotros. Entonces, aquí hay algo que pasa por alto para algunos. ¿Por qué primero Dios quiere que nosotros reconozcamos su autoridad? ¿Por qué quiere que nos alleguemos a un lugar y cumplamos con uno de los mandatos de Jesús? Yo he escuchado tantas mentiras en estos días. Uno enseñando que no es necesario ir a la iglesia, que Jesús nunca dijo que había que ir a la iglesia, que Jesús dijo que la iglesia hecha de mano de hombre no era donde habitaba Dios. Y están llamando a no ir a la iglesia, a no congregarse. Y lo he escuchado y lo he comentado con mi esposa. Y gente que le escucha, hermano. Muchas personas que están escuchando lo que ese palabrero está diciendo. Sin embargo, la palabra dice que Dios se alegra cuando entramos con acción de gracia por los atrios, por la entrada. Y cuando estamos juntos y en armonía, cantando alabanza, brindándole loor a Dios. No, pero enseñan otra cosa. Por eso nosotros, primero, llega una persona, la preparamos, le enseñamos, como está pasando con ustedes, la bautizamos. Porque es una orden de Jesús. Yo no creo más a Jesús que a Pablo. Porque algunos ponen a Pablo pretexto, no, que no hay que bautizar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no.
Hay que bautizar en el nombre de Jesús. Y también es válido en el nombre de Jesús. Los judíos no tenían problema con el Espíritu Santo. No tenían problema con el bautismo. Tenían problema con Jesús. Por eso la orden era, vayan y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No querían aceptar al Hijo. Al Hijo lo llevaron a la cruz. Entonces, un signo de autoridad para nosotros es hacerle caso al que nos mandó. Después, ¿por qué en el nombre de Jesús? ¿Por qué? Porque la gente entendía. Ya estaba la palabra enseñándose de que en el nombre de Jesús están todas las cosas realizadas. Pero la orden fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de enseñarlo y bautizarlo, lo envían. Vayan. No es para que se queden sentados. No es para que no hagan nada. No, van a hacer más discípulos. A conversar, a hablar de Dios. A no perder el tiempo. La Biblia dice que iba a dar poder. ¿Para qué? Para predicar primero, ¿dónde? Jerusalén, su casa. Su casa es Jerusalén. Después, ¿dónde? En Judea, familia. Después Samaria, samaritanos, todos estos que no creen en el Señor, que tienen una fila de ídolos ante los cuales se postran. También. Y hasta los confines de la tierra, a donde se le aparezca una persona y tener la oportunidad de hablarle. Eso no ha cambiado. Sigue igual. Porque hay mucha gente que aún no ha escuchado la verdad de Cristo. Entonces, punto 2, aceptar la autoridad dada por Dios. Si Dios nos dice que vayamos, que tenemos el respaldo de Él, que Él va con nosotros, que nos entrega la facultad, el poder para echar fuera demonios, para orar por los enfermos, para abrir las cárceles espirituales donde están encerrados algunos porque tienen su mente entenebrecida. Si Él nos da la facultad, tenemos que aceptar esa autoridad. Entonces, hermanos, reconocer que tenemos un adversario, aceptar la autoridad de Dios. Tercero, que aquí es donde vienen las armas, que ya lo hemos conversado. Ponerse la armadura de Dios. Cuando Pablo escribió sobre la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, del 11 al 17, él estaba en prisión por causa de la palabra. Estaba esperando que lo llevaran a Roma, porque ahí lo iban a juzgar. Porque lo iban a juzgar antes, pero él alegó que era ciudadano romano, por lo tanto el César podía juzgarlo. Y viajó, se lo llevaron a Roma. Y estaba encarcelado en la marcha que para llegar a Roma, que no era como hoy día, tomar un avión y llegar, no. En esos tiempos, cuando hacían una parada, lo metían en la cárcel, ahí estaba, con 2 soldados, todo el día, cuidándolo. Y ahí él escribe, estando en prisión, encadenado, al lado de guardia romana. Ahí escribe esto, tan hermoso, que nosotros lo hemos visto, lo hemos conversado, pero no lo hemos analizado, en donde habla de la armadura de Dios. Entonces, hermano, ¿qué es eso de la armadura? ¿Y sabe usted por qué habla del yelmo, el cinto? ¿Por qué habla de la coraza, del calzado? Porque todo el tiempo que estuvo preso, estuvo con un soldado romano al lado. Por eso él miró al soldado romano y le copió el uniforme. Le copió, por ejemplo, el yelmo que va en la cabeza, que protegía la mente del soldado.
una pedrada, a veces un flechazo. No le llegaba, le cubría el cerebro, la mente. Y él dice, primeramente, viendo los dos puntos anteriores, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra demonios, potestades, principados. Estas huestes de maldad que andan dando vueltas. Ponerse la armadura de Dios. Al igual que un soldado romano que estaba al lado de él, lo miraba seguramente y observaba para qué tenía el cinto de la verdad, la coraza de justicia, por qué tenía unos calzados que eran gruesos, de suela gruesa, con estoperoles que eran puntas de fierro que salían de las suelas hacia abajo. Lo observaba y miraba y decía, el cristiano debe andar con una coraza espiritual. Debe cuidar su mente de tanta mentira que anda dando vuelta. De que si no das esto, te vayas al infierno, que si no haces esto, te vayas al infierno, que si no haces esto otro, Dios te va a castigar. Y llenan la cabeza de una estructura que nunca ha venido de Dios. Entonces, una de las herramientas, hermano, es tener la seguridad de quiénes somos. Y lo que la palabra dice, quiénes somos y a dónde vamos. Ese es el yelmo, nos protege la mente. Cualquiera no nos viene con cuentos. Escuchamos la palabra, meditamos, llegamos a la casa, revisamos la palabra y eso nos hace sabios. ¿Por qué no le creemos a cualquiera? También él dijo que el tener la coraza era estar vestido para la batalla. Como él oraba, que se ponía el casco de la salvación, que le iba a proteger los pensamientos del maligno, que va a intentar el maligno seducirme. Entonces, tomad toda la armadura de Dios. O sea, Dios no nos manda al campo de batalla sin armadura. Nos prepara. ¿Se da cuenta usted? Que tenemos un Dios cuidadoso que ve hasta el último detalle. Y cuando uno no quiere tener malos pensamientos es porque tiene la mente protegida por Dios. Si un mal pensamiento viene, ¿qué dice la palabra? Toma ese pensamiento cautivo y llévalo prisionero a la obediencia de Cristo. Si el Señor dice no, es no. Toma. Es un arma. Entonces, querido hermano, quiero tener los pensamientos de Cristo. La palabra dice que tenemos la mente de Cristo. O sea, no es imposible. ¿Y cómo era el pensamiento de Cristo? Difícil cosa, pero veamos. Él amaba a las personas. Amaba a su prójimo. Tenía compasión y misericordia de los que pasaban hambre. De los que estaban enfermos los sanaba. A los leprosos los sanaba, que eran rechazados. Los apedreaban para que se alejaran. La mente de Cristo es que era justo. No había en él maldad ni mentira. Entonces, el tener la mente de Cristo significa que no debe haber falsedad en nosotros. Debemos ser verdaderos. Aunque la verdad duela, tenemos que decirla. Porque la verdad nos protege también, que es el cinto de la verdad. Que nos cubre y nos protege las partes sensibles, los genitales. Nos protege esas partes sensibles. De no hacer con ellos lo que no debemos hacer. Entonces, hermano, somos guiados a practicar justicia. Ahora,
Ese es el punto tercero, ponerse la armadura. Los calzados del apresto del Evangelio. Calzados que a usted le permite andar por cualquier lugar. Imagínese usted, que esto lo hemos conversado anteriormente, pero se los recuerdo para que vean la importancia de los pasos cuando se dan con seguridad. Los soldados romanos, a veces, kilómetros antes de llegar a una ciudad, a un pueblo, los estaban esperando con rendición. ¿Sabe por qué? Se sentía a la distancia la marcha. Y ellos cuando caminaban, sacaban su espada y la golpeaban contra su escudo. Y eso viajaba por el espacio, el ruido. Y sentían ese ruido los que estaban listos para pelear o combatir con los romanos. Y el puro ruido los hacía pensar que eran millares y millares. Y al llegar los romanos al pueblo, se les rendían, sin derramar una gota de sangre. Inteligencia. La espada, que es la palabra, y el escudo, que es la fe. El escudo que medía casi la estatura del soldado. Porque el soldado cuando se iba a guerrear ponía rodilla en piso y ponía el escudo adelante. Llegaban los dardos, las flechas, chocaban, a ellos no les llegaba. Por eso el Señor dice en su palabra, el escudo de la fe que para los dardos del maligno. Y esos dardos del maligno son parados porque uno cree en la autoridad de Dios. Porque uno sabe que es un hijo protegido. Porque sabe que vendrán muchos males, mas a mí no llegarán. La seguridad con que la palabra nos hace caminar y nos guía a la justicia. Cuarto, apuntar con la artillería. Los cañones en la época de Napoleón eran famosos porque instalaron los cañones en hilera y empezaban a disparar. Destruían ejércitos, fortalezas. Y la artillería siempre era la que llevaba el bastón de mando. Y después la infantería. Porque cuando la artillería ya dejaba todo plano, que no había cosa en pie, la infantería partía a caballo o a pie para seguir exterminando a los que habían quedado. Y el cuarto punto es apuntar la artillería. Eso quiere decir que el campo de batalla, la guerra espiritual, la guerra contra el demonio está aquí. Si usted quiere ver demonios, los va a ver aquí. Si usted quiere tener problemas porque hay algo que lo aprisiona, algo que lo atormenta, está aquí. Por eso, cuando reconocemos la autoridad, porque decimos, tu palabra dice que yo soy un ser espiritual y tengo la mente de Cristo. Por lo tanto, tú habitas en mí, peleas por mí y tú llevas el estandarte. El campo de batalla está graficado en 2 Corintios. Veámoslo. Capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia, ¿se da cuenta que la Biblia nos trata como militares? Porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Qué fortaleza? Las que ha levantado el enemigo. Después, ¿qué dice? El 5.
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Apuntar bien, saber qué debemos hacer. Todo se somete, no hay nada que el Señor no tenga bajo sus pies. Toda autoridad le ha sido dado al Rey y nosotros somos hijos del Rey. En ese contexto, hermanos, las armas que Dios nos da para destruir los argumentos son humildad, fe, verdad y alabanza. Humildad, cosa que a veces está ausente en nosotros. Humildad. Fe. Esa fe que dice, si tu fe fuera como el grano de mostaza, le dirías a ese monte que se echara al mar y el monte se echaría. Ahí Jesús está empleando un término que agranda las cosas. Y la verdad es que para la fe no hay nada imposible. Porque existen dos tipos de fe. Una de ellas es un don, el don de la fe. Usted con el don de la fe produce milagros. Porque es sobrenatural. Usted está tan convencido de que es hijo de Dios. Está tan convencido que Jesús le dijo, las obras que yo hago tú también las vas a hacer. Que esa fe lo inunda. Y usted aplica esa fe sobrenatural y Dios obra. Porque si no, la palabra no me diría que la fe es sobrenatural. Es uno de los dones que Dios entrega. Anteriormente la mayoría de los apóstoles tenían ese don. Pedro lo tenía, Pablo lo tenía. ¿Y por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? ¿Será lo que dijo Jesús, que cuando Él venga no hallará fe en la tierra? ¿Será que a veces la fe nos falla? ¿Será que a veces menospreciamos, minimizamos lo que Dios dice en la palabra? Entonces, hermano, humildad, fe, verdad y alabanza. Cántico al Señor. Gloria a Dios. Elevando cántico nuevo al Señor. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, con esos 4 puntos, tenemos las armas espirituales. En esos 4 puntos nosotros tenemos los fundamentos que nos van a dar la vida cristiana exitosa. Si usted se los graba, los anota y ora al Señor para que aumente su fe, usted va a ser un hombre como Dios quiere que sea, o una mujer como Él anhela que usted sea. Y ya va a poder resistir las tentaciones, porque va a haber algo superior a usted dentro de usted. Usted va a estar equipado para grandes cosas. Y yo no le estoy hablando de nada que no esté en la Escritura. Usted donde vaya va a ser cabeza y no cola. Cuando usted viaje a ciudades o vaya a lugares, todo lo que su pie pise va a ser santo, porque Dios está con usted. Todo lo que usted toque va a ser bendecido. Cuando usted ora por un enfermo, el enfermo va a sanar, porque es la voluntad de Dios. Porque
Porque Dios tiene una promesa en su palabra que dice que por su llaga hemos sido todos curados. ¿Y por qué entonces yo oro y no pasa nada? Revisa tu fe. Revisa tu fe. Revisa la autoridad de Dios en tu vida. Revisa tu obediencia de Dios en tu vida. Revisa esas armas que Dios te ha entregado, si alguna está enmohecida, guardada en un cajón. Y vas a ver la gloria de Dios. Porque hemos sido llamados para gloria de Dios. Lo dice la palabra. Hermano, vamos a vencer al adversario y vamos a avanzar en nuestra relación con Dios. Y cada vez que avancemos más problemas vamos a tener. Créame. Pero más gozo vamos a tener porque esos problemas van a ser vencidos. No existe situación sobre la tierra, ni debajo de la tierra, que Dios no pueda resolver. Y si la palabra dice que si Dios es con nosotros, díganme ustedes, ¿quién contra nosotros? ¿Hay alguien más fuerte que Él? ¿Ha mentido Dios alguna vez? ¿Acaso no ha dicho y se ha cumplido? ¿Acaso nos ha fallado en algo? Entonces, pongámonos serios y actuemos como viendo lo invisible. Actuemos como diciéndole al Señor, te creo, Señor. Yo sé que este libro tú lo dejaste como un manual. Yo debo leerlo y releerlo, Señor, hasta aplicarlo en mi vida. No es un libro de filosofía, no es historia, no es psicología, no es nada. Es un libro de vida que me enseña a ser como el Hijo de Dios, que me enseña a vencer las cosas que son invencibles, me enseña a caminar y a volar, y me enseña a soñar y a hacer realidad mis sueños. Entonces, hermanos queridos, si usamos estas armas poderosas, no las del mundo, porque nuestra milicia no tiene armas carnales, sino espirituales, en Dios, para derribar fortaleza y todo razonamiento puesto por ¿quién? En su mente, por el diablo. Derribar fortaleza, echar abajo esquemas, arruinar, asolar, pisotear. Es lo que Dios le dijo a Jeremías, yo te envío a arrasar, a pisar, a moler. Y es lo que tenemos que hacer con el enemigo número 1 declarado, a Dios y contra nosotros. Entonces, si somos militares de Dios, y Él nos ha entregado estas armas, empezamos a usarlas. Si esto no es de todas las semanas estar repitiendo lo mismo, si yo lo hago es para que nos grabemos esto y lo pongamos por obra en nuestra vida. Para que así, desde el momento que decidamos servirle a Cristo realmente, vamos a ver la solución de muchos conflictos que están ahí porque hay un ser que no quiere verlo feliz. Hay un ser que no quiere que usted goce de la vida. Hay alguien que quiere arruinar lo que Dios quiere bendecir. Entonces, si usted usa estas herramientas en esta batalla, usted va a ver la respuesta de parte de Dios. ¿Por qué? Porque le ha creído, porque sabe que está luchando con un ser real, porque está usando las armas espirituales. ¿Y por qué? Porque usted le cree a Dios. Así que, hermanos queridos, para terminar,
Este enemigo, Satanás, el diablo, lucha constantemente para robarnos lo que Dios nos ha entregado. Él odia la felicidad de uno. Nos quiere ver amargados, tristes. Él nos quiere ver aletargados, fatigados, sin ganas. Para que volvamos nuestros ojos a las medicinas del hombre. Y empecemos a depender del hombre para estar bien y no de Dios. Nos entretiene con esas cosas. Pero lo que Dios nos ha dado es grande, hermano. Y debemos defenderlo y luchar para no ser despojados. No meternos en problemas ni darle lugar al diablo. Yo le hablé tiempo atrás del derecho legal. Cuando usted se mete en el campo del diablo, le está dando un derecho legal para que el diablo lo reclame y Dios no va a hacer nada hasta que usted se arrepienta. Ese es el derecho legal. Es como cuando usted le compra Falabella y no le paga. Falabella toma un pagaré, se lo lleva al tribunal, lo demanda. Si usted sigue sin pagar, va a un receptor, le embarga la casa o le embarga los bienes. Y si usted no paga, le remata las cosas. Porque usted cayó en el derecho legal de una persona. Y el juez lo único que tuvo que hacer, seguir la ley. A lo mejor el juez quería defenderlo, no pudo, tenía que aplicar la ley. Cuando usted le da derecho legal a Satanás, usted cae en las redes de él. Y por lo tanto, mientras usted no salga, no se arrepienta, mientras usted no repudie esa situación, Dios no puede hacer nada. No es tan fácil, pero es así. Como soldados de Dios necesitamos conocer a nuestro enemigo, y lo estamos conociendo, para poder enfrentarlo en forma cabal, inteligente y con victoria. Entonces, no es cualquier cosa, es un ser poderoso. Mis fuerzas no pueden contra él, pero las fuerzas de él no pueden contra Jesús. Si yo estoy en Jesús, soy el hermano de Jesús y tengo la protección de Dios, porque he sido arrebatado de las garras de ese enemigo y Dios me quiere conservar sano. Así que tengamos cuidado cuando ignoramos algunas de estas cosas y miramos en menos las tácticas del diablo. El diablo nos conoce. Sabe que cuando somos iracundos, cualquier cosa nos hace perder nuestro equilibrio. Cuídese. Él conoce nuestras debilidades. Por eso cuando un alcohólico deja de tomar, uno inmediatamente le dice: no pisas nunca más una botillería ni un restaurante, ni vas a una fiesta donde se ve alcohol. Nunca más. Y vas a ir cuando tengas dominio propio, cuando aprendas a decir no. ¿Por qué? Porque el diablo te conoce. Y el diablo, con el puro olor al alcohol, te va a seducir. Y te va a atraer y vas a perder. Lo mismo con los drogadictos. Así que, hermano, no miremos en menos. Porque hay peligro cuando ignoramos las tácticas del diablo. Así que nuestra ignorancia se constituye en una ventaja para el enemigo. No seamos ignorantes. Dios es nuestro Padre. Somos hijos de Dios. Jesús nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Jesús es el que pelea por nosotros. Él avergonzó, exhibió públicamente a Satanás y lo humilló delante de sus huestes. Y yo le pertenezco a ese, al que lo humilló. Y si Satanás lo tiene bajo sus plantas, yo también. Mientras me sujete a él. Y no tenga temor, hermano, porque ya lo vimos. Él puede asustarlo, puede aparecer como bravucón,
No. Es como cuando un chihuahua le ladra a usted y viene un Rottweiler y se para frente al chihuahua. ¿Qué hace el chihuahua? Se da media vuelta y sale corriendo. No le crea. No le crea. Cuando lo asuste, que viene algo aquí, no le crea. Usted le cree más a Dios. Que Dios dice que lo tiene en el hueco de su mano. Cuando Dios dice que le manda ángeles para que lo lleven en su palma de la mano para que usted no tropiece en piedra, créale más al Señor. No existe nadie más fuerte que Dios. Jesucristo es el Rey. Él es el Señor de señores. De Él somos, a Él le servimos y a Él nos rendimos. Y mientras eso sea, deje que pase el río, que pase la tormenta, que vengan los relámpagos, pero a usted nada lo va a tocar. ¿Por qué? Porque ha puesto su confianza y su fe en el único que nos puede ayudar. Póngase en pie. Damos gracias a Dios para que conocer las maquinaciones de este enemigo, nosotros tenemos que ir a la palabra. ¿Cómo venció Jesús a Satanás? Jesús llevaba 40 días en el desierto, tenía hambre. 40 días ayunando, buscando la voluntad del Señor. Y Satanás se le aparece, imagínense, se le apareció al Hijo de Dios. Y le dijo, si tienes hambre, ¿por qué no le dices a esa piedra que se convierte en pan? ¿Qué le costaba a Jesús haberlo hecho? Pero Jesús con la palabra lo corrió. Vete, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios servirás. Chao. Lo tentó con todos los reinos del mundo. Si le adoraba, con la palabra lo corrió. El único idioma que el diablo entiende es este. Recuerdo que había un tipo en el campo que decía que a los demonios había que corretearlo a puros garabatos. Ustedes a lo mejor han escuchado eso. Él le decía a los niños, a nosotros, nos decía, si tenéis miedo en la noche y como que el diablo está cerca, agárralo a garabatos que va a salir corriendo. Y algunos agarraban papas, otros no. No. Sale corriendo, pero con el nombre de Jesucristo. Ahora no es porque el nombre de Jesucristo sea una cábala, sea algo mágico, no. Es una realidad. Es una realidad. Así que, hermano, bueno, que hay muchas cosas más, pero en el futuro iremos viéndolas. Lo importante es que entendamos de quién somos, para qué estamos y quién nos cuida, quién es nuestro Padre. Así que oremos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, a través de tu palabra, Señor, tú nos informas detalladamente cómo debemos actuar y qué debemos hacer para que nada ni nadie nos separe de ti. Cómo doblegar, Señor, las mentiras del diablo. Cómo hacerle saber, Señor, que tú estás con nosotros y que tu Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Y que hemos entregado nuestra vida, Señor, a ti para que tú hagas tu voluntad. Pero hay tanta gente, Señor, que está cautiva todavía. Señor, como iglesia, como hijos tuyos, te pedimos, te invocamos, intercedemos, porque tenemos familia nuestra, vecinos, conocidos, que aún no te conocen, Señor, y al parecer no te quieren conocer. Es porque su mente está entenebrecida. Pero, Señor, te pedimos que así como lo hiciste con nosotros, nos arranques, Señor, arráncalo de las tinieblas y muéstrale tu luz admirable. Enamóralo, Señor, como lo has hecho con nosotros. Son almas, Señor, por las cuales intercedemos,
Porque tu palabra dice que tú tendrás misericordia de quien quieras tener misericordia. Por eso en esta hora te presentamos a tantas personas, jóvenes, ancianos, Señor, que no te conocen ni te han aceptado. Para que tú uses a tu iglesia, úsanos, Señor, para que muchos vengan a tus pies. Y a nosotros guárdanos, Señor, como lo has hecho hasta aquí. Consérvanos, Señor, con salud, con vida, con respaldo. Y no nos sueltes de tu mano. Así, aunque nosotros queramos soltarnos, Señor, no lo dejes. Porque sin ti no somos nada. Muchas gracias, Padre. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. El Mensajero, la radio.